Aquí estamos hoy 18 de febrero del 2026 con la maestra Hilda Paredes, que es actualmente la jefa de División de Estudios Profesionales de la Facultad de Psicología, y con ella hoy el objetivo es que nos comparta parte de su experiencia, de lo que ha trabajado y en particular porque ha tenido relación con el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a conversar hoy sobre este tema y pues antes de comenzar quisiéramos preguntarte sobre tu trayectoria profesional, que la idea también es que les sirva como ejemplo a los estudiantes que están de octavo semestre. Entonces que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia profesional y sobre todo personal que te conectó con esta iniciativa del sistema de protección. Entonces, muchas gracias. Okay, no, muchas gracias a ti por la invitación. Pues yo soy profesora de tiempo completo desde hace 32 años en la Facultad de Psicología. Desde hace 32 años he estado ligada con niños, niñas y adolescentes, principalmente en lo que es los procesos de lectura y de escritura. A través de también la formación de docentes en la enseñanza de la psicología. Y desde hace 20 años tengo una sala de lectura en el Centro Comunitario Dr. Julián MacGregor y Sánchez Navarro de nuestra facultad, en donde se promueve la lectura, la escritura y la ciencia en niños, niñas, adolescentes, en familias y en docentes también. Entonces, cuando la UNAM firma un convenio de colaboración y sobre todo para una doble titulación con la Universidad de Groningen, Países Bajos, una de las personas que venía en la delegación de Groningen para firmar este convenio fue la doctora Mónica López, perdón, y ella me busca dado que estaba trabajando con niños, niñas y adolescentes. La sala de lectura en el centro comunitario trabaja con población que son portadoras de vulnerabilidad, adicciones, violencia, pobreza, etcétera. La colonia Ruiz Cortines, donde se encuentra, pues tiene ciertas características, donde se encuentra la sala de lectura, tiene ciertas características que con las cuales trabajamos con los niños que viven, los niños, niñas y adolescentes. Entonces me busca Mónica y con el objetivo de conocer qué es lo que estábamos haciendo nosotros, no tanto como sistemas de protección infantil, sino con estos niños portadores de vulnerabilidad. A partir de ese primer encuentro empezamos a tener encuentros más continuos, de tal forma que en el 2018 se llevó a cabo un congreso los días 14 y 15 de agosto de 2018, un coloquio aquí en nuestra facultad sobre sistemas de protección infantil en México, y vinieron varias personas de diversas partes del mundo y de aquí de México. Entonces, y de México vino el representante en ese momento de CIPINA y estuvo trabajando, platicándonos qué era el sistema, un sistema en el que anteriormente dependía directamente del gobierno, de la presidencia de nuestro país, directamente estaba ligado con el presidente. Posteriormente CIPINA pasa a ser parte de Gobernación y ahora quedó CIPINA a cargo de otras instancias. En ese momento, cuando estuvieron aquí varias personas en el coloquio de sistemas de protección infantil, fuimos a visitar la Procuraduría, fuimos a visitar centros del DIF, y bueno, pues a partir de ahí empiezo a trabajar con sistemas de protección infantil. Hacemos una colaboración con la doctora Gabriela Ruiz de Trabajo Social. Vamos a visitar diversos centros de asistencia infantil del DIF, y posteriormente en la maestría, a la par
de esta colaboración con trabajo social y de este interés que ya tenía yo en sistemas de protección infantil, el posgrado firma un convenio de colaboración con el Sistema Nacional del DIF y las maestrías empiezan a asistir a los diversos centros de asistencia de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México, 5. La doctora Magda Campillo, que en ese momento era la jefa del posgrado, me solicita que la apoye. Y tanto Mónica como otras personas de Chile con las que también colaboro, empezamos a conformar cómo podrían las maestrías insertarse a los sistemas nacional del DIF. Entonces lo que hacemos es que la maestría en psicología escolar empieza a llevar a cabo actividades para los procesos de enseñanza-aprendizaje, la maestría de psicoterapia infantil y del adolescente empieza a dar asesorías, terapias a los niños y niñas, y la maestría en neuro, porque el convenio también estaba con personas mayores, empieza a atender tanto a niños de 0 a 3 años como de 3 años a 6 y con personas mayores. En la Ciudad de México hay 5 centros para niños, niñas y adolescentes del DIF y en eso empezamos a colaborar con todos ellos. Lo que son el centro para bebés, que está de 0 a 3 años, después de 3 a 5 años, después de 5 a 9 años para varones y para niñas desde los 6 a los 18 años y también otro centro que es para varones de los 13 a los 18 años. Y eso hace que tengamos relación, que estemos colaborando con las maestrías, que estemos teniendo relación con el Sistema Nacional del DIF. Pues así ha sido mi trayectoria con sistemas de protección infantil en la formación de psicólogos escolares, fomentando a través de estos convenios con el DIF la participación de la facultad y además no solamente iban los alumnos de la maestría y los tutores a dar esta asistencia a los niños a sacar proyectos de investigación, también con eso se titulaban, sino que también empezamos a brindarles diversos cursos a las personas que están dentro de los DIF. Entonces, bueno, así es como ha sido. Ok, aprovechando esto que nos comentas de la relación entre CIPINA, que es la sigla del sistema, y los centros de los DIF, ¿nos podrías explicar un poquito ahí cómo se relacionan y los DIF, cómo están desde tu experiencia, lo que has visto? Porque lo que también hemos estado rastreando es que muchos estudiantes de psicología, una vez egresan, pues los DIF se convierten en un espacio donde van a trabajar, donde van a estar. Entonces creo que vale la pena como que nos cuentes cuál ha sido la relación que tú has visto y quizás aprovechando con sus ventajas y desventajas institucionalmente que implica estas instituciones, ¿no? Una vez que se firma el convenio con el DIF, lo que hicimos fue en la página de la facultad, si ustedes ingresan a la página de la Facultad de Psicología de la UNAM, en la ventana de arriba aparece la DEPI y en la DEPI, en su ventana de divulgación, está el convenio de la UNAM y el Sistema Nacional del DIF. Ahí está el convenio que se firmó entre el Sistema Nacional, el DIF, significa Desarrollo Integral de la Familia, y la Facultad de Psicología, y está pues toda esta información del convenio, pero también está pues que es la Facultad de Psicología, obviamente a través del convenio, y elaboramos materiales para conocer en qué implicaba el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. Entonces está la parte, hay una presentación, está la parte de la asistencia social, de la historia, de la estructura, de los centros de asistencia social
qué implica la restitución de derechos y la normatividad. Y también están todas las propuestas, los informes de resultados, ponencias que también presentamos, porque también se presentaron ponencias en la parte de actividades que se llevaron a cabo con los sistemas de desarrollo infantil. Y bueno, ahí hay libros, artículos que se desarrollaron sobre sistemas de protección infantil. Un libro que ya en colaboración con la Universidad de Groningen, con la Universidad de Chile y otras y ponentes, autores de otros ponentes, desarrollamos el libro del futuro de los sistemas de protección infantil en América Latina y Europa. De ahí lo pueden descargar. Y bueno, está las editoras son la doctora Mónica López, la doctora Beatriz Vizcarra, Hilda Paredes, una servidora. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos en este libro fue una revisión de países seleccionados, de estas lecciones e impartos, pero también hay información que poco se ha hablado y que ese es el tema que la doctora Mónica López trabaja, son todas estas situaciones de diversidad sexual en niños en sistemas de protección infantil. También está la parte de todo lo que implica cuidados alternativos, todo lo que implica pues estas situaciones de estar trabajando a través de asistencia social con niños, niñas y adolescentes. Okay. Entonces, si ustedes, yo más bien los invito a que revisen la página, están materiales de consulta, pero también hay artículos, también hay bibliotecas digitales, está también la parte de multimedia, un podcast que hizo el doctor Víctor Rodrigo González Álvarez, que trabaja egresado de nuestra facultad, se fue a hacer el posgrado a la Universidad de Groningen, y él trabaja con la doctora Mónica en estas experiencias de jóvenes LGBTQ y más en sistemas de acogida y protección a la infancia, con el fin de mejorar su calidad de vida con base en la resiliencia. También está un seminario de problemáticas de la niñez en México contemporáneo, y llevamos a cabo también jornadas para cuando iniciamos con el convenio. Llevamos a cabo talleres, pero también jornadas de sistemas de protección infantil. Entonces, bueno, pues en la página de la facultad está toda la información en cuanto a los proyectos, materiales de consulta, el proyecto STIA, que es el proyecto de la doctora Mónica López, que es lo que da el marco general a lo que fue el coloquio que tuvimos aquí en México de sistemas de protección infantil. Oye, está buenísimo esto. Yo misma como profesora de la facultad no tenía toda esta información. Creo que la facultad ha sido, digamos, un trabajo de generación de información y apoyo, y que creo que muchos no tenemos en el radar, entonces me sirve para mí también. Se hacen muchas cosas se hacen muchas cosas, sí. Pocas veces. Sí, pero creo que es un buen momento, digamos, y que nos van a ser receptores de esta información, están interesados en conocer esta conexión, ¿no? Porque a veces como que se hacen materiales y eso, pero aquí es con conexión a un sistema público y además a toda una política que hay de protección tanto nacional como ahora pues internacional, que hace parte de un sistema internacional, y como tú dices, que ha tenido también cambios, que yo creo que es ahí como lo difícil de rastrear en las políticas públicas, ¿no? Que como dices, comenzó en presidencia, luego pasa a nivel federal y ahora entiendo que está a nivel estatal o local, ¿no? Cada entidad tiene que hacerse responsable de sus leyes, sus sistemas, y con los cambios que hubo en los últimos gobiernos han quitado varios de los apoyos que habían, se han reformado, entonces creo que eso es lo difícil de seguirle el paso, pero me gustaría como preguntarte a ti eso, como desde tu experiencia profesional, ¿cómo ves que funciona este sistema? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál ha sido tu experiencia como que de lo que tú has tenido lugar de ver y de conocer a través de este trabajo que estás haciendo de la facultad? Pues varias personas, la doctora Mónica, Beatriz, Manuela, Quiroga,
el doctor Fernández de la Universidad de Oviedo, o sea, diversas personas. Lo que consideramos es que estos sistemas de protección infantil no deberían de existir. No deberían de existir en la forma como existen, en donde los niños, una vez que son maltratados, que quedan huérfanos, etcétera, pasan a una procuraduría de la República para ver el caso, son alejados de su entorno, porque incluso para muchos niños y adolescentes, aún en estas situaciones de maltrato, así han vivido, y ese es su contexto, ese es su lugar de origen, ese es al que están arraigados. Entonces, independientemente de lo malo que sea, se alejan de esa parte. Yo no digo que no se tengan que alejar, yo lo que digo es, no debería de existir el maltrato, la violencia hacia los niños, las niñas, los adolescentes, porque para poder educar a un niño, una niña, un adolescente se requiere no solamente de los papás, de los docentes, de la familia cercana, tíos, abuelos, etcétera, sino de toda una comunidad. Entonces, cuando un niño es maltratado, algo está pasando en una sociedad que no está bien, porque pensemos que los niños son el futuro, y como viven los niños es como aprendieron a vivir los niños es como van a seguir viviendo. Entonces, no deberían de existir estos sistemas de protección por situaciones como estas, de un maltrato. En todos los países existen los sistemas de protección infantil. Cada 2 años se lleva a cabo un congreso mundial europeo en Europa, en donde participan diversos países de Europa, y en el 2019, si mal no recuerdo, México fue invitado y llevamos estas presentaciones de qué pasaba. Me pidieron organizar un simposio y llevamos estas presentaciones de qué pasaba en México con sistemas de protección infantil. A comparación de Europa, pues hay muchos años que nos llevan ellos de adelanto, y además ellos han vivido cosas muy terribles, como ha sido una Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde, si ustedes observan películas, etcétera, pues los niños son los que salen muy perjudicados, ¿no? Exacto, huérfanos. Entonces llegan a estos sistemas de protección infantil. ¿Qué es lo que decimos? Los niños no tienen que estar en sistemas de protección infantil, tienen que integrarse a una familia, porque ¿qué pasa en el caso de México? Llegan los niños, y hay niños que llegan desde bebés, los niños que tiran en las calles, en la basura, por eso insisto, no debería de existir este tipo de cosas que den la pauta para que lleguen a sistemas de protección infantil. Un niño no tiene que ser tirado, un niño no tiene que ser abandonado en una basura, un bebé. Entonces llegan a la casa cuna que está en Tlalpan, enfrente del metro General Anaya, de la línea 2 del metro. Llegan desde bebés y van pasando en cada uno de estos centros de asistencia, porque van cambiando con la edad. Ahí están hasta antes de los 3 años, de los 3 a los 5 años, a los 6 años pasan a otro lugar, y después pasan al que está, si son niñas, al que está acá en Insurgentes y casi periférico, el de este centro de asistencia para niñas y adolescentes. Llegan ahí desde los 8 años hasta los 18 años. Entonces imagínense una persona, o imagínense ustedes viviendo en distintos lugares de asistencia con distintas personas, y van pasando desde los 0, desde meses, hasta los 18 años, y a los 18 años nuestro sistema, a diferencia de Argentina, que Argentina la doctora Mariana Encarnato ha hecho mucho énfasis en que las leyes tienen que cambiar, y ella, a través de la Fundación Doncel, ha cambiado las leyes de Argentina para que los chicos que están en sistemas de protección infantil
no solamente se consideren mayores de edad a los 18 años y salgan de los sistemas de protección infantil, sino que puedan estar hasta los 21 años para conseguir un trabajo, para empezar, porque algo que nos decían los niños, los adolescentes, es yo he estado en un sistema de protección infantil y me dan la comida, la ropa, o sea, etcétera. Y a los 18 años me dicen, pues vete. Y entonces vete, pero ¿a dónde? ¿Con quién? No tengo familia. Imaginen a niños huérfanos o los niños que son maltratados, pues no regresan a esa familia. Tienen prohibido por ley las familias acercarse a ellos. Entonces, un chico de 18 años, ¿a dónde va? No sabe, los llevan y los traen en transporte de las escuelas, les dan la comida, les dan la vestimenta, y a los 18 años les dicen, ya cumpliste mayoría de edad, vete, ¿no? Entonces ¿qué hago? Un poco algunos, por ejemplo, el Centro de Asistencia para Niñas y Adolescentes desde los 16, 17 años las empiezan a impulsar a que consigan un trabajo y a que sigan trabajando, a que sigan estudiando. Entonces son niñas que pues consiguen trabajo en tiendas del Oxxo, en centros comerciales para vender productos, etcétera, pero no es un salario que les permita vivir, ¿no? Y además no saben organizar pues su dinero, no tienen, no lo han hecho previamente. Porque tampoco debería de existir un sistema de protección, porque las personas que están ahí no están capacitadas en general. Y entonces los niños, las niñas sufren de acoso, sufren de violencia física, pero también sexual. Y entonces son niños que tienen mucho coraje ante los sistemas de protección infantil. Ahora con todo lo de la migración, pues están llegando ahí niños migrantes que están solos o los papás se quedan en Estados Unidos y aquí no tienen nada. Entonces vean cómo el mismo sistema de protección infantil lleva a pensar en una sociedad que no está funcionando adecuadamente, porque toda persona es sujeta de derechos. Entonces, desde niños, desde que nacen. Entonces, cuando estos niños se enfrentan a estas situaciones, algo está pasando. Entonces, ¿en qué se ha hecho énfasis? En que los niños pasen con las familias a una educación comunitaria, estén en acogimiento con familias, de tal forma que un niño viva con una familia y pueda pues estar dentro de un espacio con personas conviviendo como lo requieren todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es muy complicado hablar de sistemas, es muy duro enfrentarse a los sistemas porque pues uno piensa en los niños que están en estos centros y hay mucha beneficencia. Entonces para el Día del Niño, por ejemplo, llegaban camiones y camiones con pelotas, con juguetes, etcétera, pero los niños están ahí, ¿no? Siguen ahí y siguen en estos sistemas y finalmente pues lo tienen por un rato, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y bueno, pues como ya tú bien decías, Lady, sexenio a sexenio cambia, ¿no? Entonces los niños se van enfrentando a que en este sexenio estaba una responsable en el centro de asistencia, no solamente a nivel general, sino en cada centro cambia la persona que está a cargo del DIF, cambian todas las personas y obviamente llega otra persona, ¿no? Y entonces están ante una situación de tanta variabilidad que no pueden establecer un apego, que no establecen situaciones adecuadas. Están estos del DIF, pero también hay muchas casas de asistencia, Quinta Las Margaritas, etcétera, que también se han enfrentado. También estuvimos yendo a visitar diversas casas
donde se promueve la adopción, donde también se enfrentan a las situaciones económicas, pero las mismas circunstancias, o sea, no debería de haber, ¿no? Estas fundaciones, no debería de haber estos centros de asistencia, porque entonces la sociedad está funcionando mal, algo no está bien. Claro, no deberían de haber y además las que hay funcionan, digamos, sin unos recursos inadecuados. Lo que mencionas de el personal que trabaja ahí, ¿no? Es Sí, ¿no? Y ha habido complicado. casos, ustedes si revisan, ha habido casos en donde tiene que llegar la policía, tienen que llegar a sacar a los niños porque son niños que están siendo violentados física, sexualmente, donde se enfrentan a castigos, donde incluso son niños que son alquilados, no sé qué palabra utilizar, Aquellos que usan, ¿no? sexualmente. Como los niños, por ejemplo, en la calle para que trabajan, que los rentan casi como para que pidan Un poco, pero dinero, ese también tipo de están niños. dentro de las instituciones y llegan personas a usar de ellos, ¿no? Uno de los casos fue donde los niños tenían que actuar como perros, ¿no? Y entonces, pues, porque nuestra sociedad está mal, ¿no? Entonces, tuvo que llegar la Procuraduría a sacar a estos niños de estas casas, niños que son utilizados para pedir dinero en la calle, ¿no? También. Sí, eso es que estás como ciudadano, si vas en el metro, ¿no? Si vas en la calle, ves niños que a veces dices, ¿por qué están ahí, no? ¿Por qué no están estudiando? ¿Quién está a cargo de esto? ¿Realmente es su mamá? ¿Realmente es su papá? No sé si es su Claro, persona claro. Por responsable, ejemplo, siempre te cuando quedas con vinieron al dudas. coloquio, que vinieron personas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Alemania, se sorprendieron mucho, ¿no? De los niños en la calle pidiendo dinero, los niños trabajando, los niños entrando aquí a la facultad a vender mazapanes, por ejemplo, ¿no? O los niños estando aquí en las oficinas, saliendo de la escuela y estaban niños en oficinas. Entonces es así como de, no puede ser. O sea, las escuelas en Europa pues están hasta las 4 o 5 de la tarde para que los papás salgan y ya vayan a las casas. Y aquí a las 12:30, 1 de la tarde, y estaban los niños en la facultad. Entonces decían, no, eso no es posible, ¿no? Que un niño tenga que estar hasta las 5 o 7 de la noche dentro de las oficinas trabajando, ¿no? O estando ahí, no estar en su casa, no estar. Entonces, bueno, pues ese es el caso de aquí, pero hay niños que sus mamás limpian casas y vienen desde el Estado de México al sur de la ciudad sin desayunar, sin haber dormido bien, con trayectos muy, muy largos. Entonces, bueno, pues también, o niños que están en la calle, ¿no? Que viven en la calle o que viven en situaciones, lugares portadoras de vulnerabilidad, donde no hay una casa, donde no hay luz, donde no hay agua, donde están abajo de los puentes. Eso que son situaciones que vemos en las ciudades y hay otras situaciones de los municipios, ¿no? Los También estados, de las partes rurales que son las que Chiapas, no los vemos. niños Exacto. de Chihuahua que se han metido al narcotráfico, o sea, son muchas situaciones. Y bueno, pues a partir de este trabajo con niñas, entonces ya estar viendo a estos niños portadores de vulnerabilidad, ¿no? Incluso aquí en México, no es lo mismo en la Ciudad de México, la zona de Xochimilco, la zona de Polanco. No es lo mismo la zona de la Ruiz Cortines, donde está el centro comunitario, donde la comunidad se dedica al comercio, y en pandemia pues los niños fueron quienes encontraron a sus papás que se habían suicidado, ¿no? Porque se quedaron sin trabajo, se quedaron sin dinero, donde vieron morir a sus familiares, dado que viven en estos lugares que van creciendo hacia arriba, ¿no? O sea, vive la mamá, el papá, se casa el hijo y arriba es el cuarto y luego el siguiente arriba. Siguen compartiendo el mismo lugar, pero están viviendo. Entonces ahí vieron morir a familiares. O sea, durante la pandemia los niños se enfrentaron a mucha violencia, no solamente física, sexual,
sino también de ruido, de cigarro, de adicciones, ¿no? Estamos todos encerrados y los niños estaban ahí, ¿no? Y va a ser una Fumando, generación, ¿no? Van a ser los niños que están ahorita, que están ahora llegando a ahora las... transitan. Ajá. Y yo no conozco muy bien, pero bueno, sé que todos estos sistemas se articulan con muchas leyes, ¿no? Con mucha, creo que hay una normatividad y que estará bueno que revisemos con detalle, pero no sé si hay como alguna normatividad o instituciones adicionales a las que ya has mencionado que nos quieras compartir, pensando si una persona de psicología quiere trabajar o está interesado en estos espacios de CIPINA o en general, ¿no? Va a trabajar en cualquier organización relacionada con la niñez, ¿qué es como aspectos que podría tener en cuenta? ¿Cuáles ejes podrían ser como importantes a tener en cuenta, además de los que nos han sido En la compartiendo y página profundizar? de la facultad están los documentos, por ejemplo, está lo del enfoque de derechos, está la perspectiva de necesidades y de derechos, están los principios rectores en la atención con niñas, niños y adolescentes, lo que implica el interés superior de la niñez, obviamente los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Están ahí y bueno, lo que les comentaba en los materiales de consulta, pues hay también artículos sobre la asistencia social en México, sobre niños en acogimiento residencial, sobre las problemáticas de la niñez vinculada a la trata de personas, porque son muy susceptibles. Está la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de Personas Mayores, el concepto actual de interés superior de la niñez, todo lo que es el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de niñas, niños y adolescentes, lo que presenta UNICEF también respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, como el convenio se firmó con el DIF para estos 5 centros de asistencia, que son los centros de asistencia social, el centro de asistencia para la primera infancia, que era el que les decía que se conoce como casa cuna, donde están los niños, les dije de 0 a 3, pero 0 a 5 años, 11 meses. Después para niños y niñas, el centro de asistencia para la segunda infancia, que está en Coyoacán, que es de 6 a 8 años. Pasan las niñas y de 6 a 8 años, 11 meses. Y después las niñas se dividen. Las niñas desde los 9 a los 17 años, 11 meses, porque les decía que a los 18 tienen que dejar, pasan al Centro de Asistencia para Niñas y Adolescentes Graciela Subirán Villarreal, que es el que está sobre Avenida Insurgentes, terminando la unidad de posgrado. Ahí verán todos esos edificios. Que son como de muchos colores, ¿no? Exacto, o azulitos que tiene ahí al lado. Ese es el Centro de Asistencia para Niñas y Niños. Y después, hacia Coyoacán, Coyoacán y Avenida Universidad, está el Centro de Asistencia Amanecer para Niños de 9 a 12 años, 11 meses. Y después está pegado está el Centro de Asistencia Social para Adolescentes Hombres, que es de los 13 a los 17 años. Y bueno, pues como el convenio se firmó con estos 5 centros de asistencia para niños, niñas y adolescentes, y también con los centros nacionales de atención, investigación y capacitación gerontológicas y casas para ancianos, pues por eso también teníamos también encontrarán ahí en la página información sobre la vejez de la maestría que ya muy pronto estará para atender a personas mayores, pero también está Casa Hogar para Ancianos, que está en Azcapotzalco, en Revolución, el Mundet, que se conoce, en Oaxaca y en Cuernavaca. Okay.
Ok, entonces digamos que todo este conjunto de instituciones son las que están en Ciudad de México ahorita operando y con los que la facultad tiene relación directamente, ¿no? Y también estaba pensando que todos estos centros, estas instituciones, pues tienen sus equivalentes en cada uno de los estados, ¿no? Como que cada estado tiene que organizar sus sistemas para atender a esta población como en extrema vulnerabilidad. Pues, tú decías en extrema portadores de vulnerabilidad. Sí, porque se hace una diferencia decir chicos vulnerables, pareciera que lo traen, que es de ellos, y no, o sea, es un contexto el que los lleva ahí, ¿no? O sea, son situaciones contextuales que hace que los niños sean portadores, o sea, que sean vulnerables, no es algo de ellos mismos. Entonces, por eso a mí me gusta hacer esta diferencia de portadores de vulnerabilidad a decir vulnerables, no es algo con lo que nací, es algo con lo que desafortunadamente el contexto me llevó. Las condiciones nos llevan a eso. Y ahorita me gustaría entonces pasar a preguntarte en el rol que tenemos como profesionales desde la psicología. Tú has visto quizás también qué hacen las personas de psicología en estos sistemas, en estos centros. ¿Cuáles son los principales roles, actividades que desarrollan? Por un lado ahorita, pero también si te lanzas a cuál podría ser el ideal, ¿no? Digamos, yo pienso que podemos construir un futuro hacia dónde estaría ese futuro que podríamos construir como profesionales aportando a estas situaciones que no deberían existir, pero que pues desafortunadamente existen y que justo es el gobierno quien debe tomar un poco de responsabilidad, pero que el gobierno tiene muchos también hay temas políticos, a veces intereses, y que como que estos sistemas pues se han desmantelado, muchos de ellos han cambiado y un poco por desconocimiento de los propios profesionales que no saben cómo, no sabemos cómo está organizado, cómo está articulado. Entonces, eso que nos cuentes eso, qué hacen y luego qué podrían hacer también. Yo creo que aquí la psicología tiene un campo amplísimo de trabajo y que no lo hemos sabido explotar, porque no es la psicología en la terapia como llegan nuestros estudiantes, es la psicología en estas instituciones que se requiere el psicólogo para los niños, procesos de aprendizaje, el psicólogo educativo, se requiere el psicólogo clínico pues para toda la cuestión de salud mental, emocional de los niños, se requiere la parte de neurociencias, psicobiología y neurociencias, pues porque los niños, imagínense que no solamente sufrieron violencia una vez que nacieron, sino quizás vienen de padres alcohólicos, de padres que son que tienen adicciones, entonces se requiere pues apoyarlos desde todas estas cuestiones fisiológicas que los niños han padecido desde bebés. Se requiere el psicólogo laboral pues para brindar cursos de capacitación a las personas, que no solamente hay psicólogos, hay trabajadores sociales, pero también cada uno de estos centros de asistencia tienen un sindicato, ¿no? Que funciona como todos los sindicatos en México, donde van entrando personas que porque es un derecho de las personas que están sindicalizadas de ir metiendo a sus familiares. Entonces, pues están ahí diversas personas que no tienen información con respecto, que no tienen este conocimiento con respecto a qué es un sistema de protección infantil, pero que obviamente por cuestiones económicas, monetarias, están trabajando ahí. Entonces, pero no es nos encontramos con abogados, por ejemplo, nos encontramos con economistas que no consiguieron trabajo y estaban ahí cuidando a los niños. Entonces imagínense la frustración, etcétera, y que requieren capacitarse. Desde la parte social, cómo ir reintegrando a estos niños a la sociedad, cómo ir estableciendo estos centros de acogimiento con familias para que sean. Entonces, creo que en la psicología, por eso cuando se firmó el convenio, el objetivo era formar a nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría, en sistemas de protección infantil, porque ahí está todo el campo laboral, ¿no? Para todos los campos de conocimientos de la facultad. Entonces,
todo lo que podemos hacer como psicología. ¿Qué hacen actualmente? Hay psicólogos, sí, hay principalmente, por ejemplo, en el Centro de Asistencia para Niñas y Adolescentes, el que está acá en Insurgente, egresados de la maestría en medicina conductual. Había muchos, pero ese es un enfoque, pero la maestría en psicoterapia empezó a dar terapia con los niños para estarlos apoyando. Imagínense todo lo que dijeron los niños y las niñas en estas terapias, de lo que sufrían, de lo que vivían, de cómo se visibilizan ahí. Entonces, al igual que como pasa en las escuelas de nuestro país, como pasa en los hospitales donde hay un psicólogo que tiene que atender a tanta población, pues las psicólogas de estos centros o psicólogos no se dan abasto para atender a una población de 50, 60 niños en cada centro de asistencia, para estarlos apoyando. Entonces, ¿qué hacen? Pues van más con situaciones de reacción, ¿no? O sea, pasa algo y entonces ven al niño, pasan, pues los niños se golpean, los niños se pegan, o sea, los niños intentan escapar, ¿no? De ahí los niños traen mucho coraje que no saben cómo canalizarlo, traen mucha tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué ir haciendo con cada uno de ellos? Pues es insuficiente un psicólogo en la mañana y un psicólogo en la tarde. Entonces, van tratando de hacer, ¿no?, lo más que pueden, incluso hacen otras labores como en la noche cuidarlos, acostarlos, los niños siempre están con una persona, ¿no? Entonces, y van cambiando estos roles. Entonces, creo que como psicólogos, y ese era el objetivo de firmar el convenio, era formar a nuestros estudiantes en sistemas de protección infantil, porque está todo el campo ahí. No es fácil para el psicólogo, porque se enfrenta uno a todo lo que los niños les dicen, ¿no? Y se enfrenta uno también a estos apegos inmediatos de los niños con el psicólogo. Entonces sale uno de la institución y dice, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿cómo? Por eso insisto, ¿cómo es posible que existan estos centros o que los niños vivan esta situación, bebés? Lo vemos en las noticias, un bebé que fue tirado en la basura y que en el frío estuvo, ¿no? O que los perros intentaron comerlo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Entonces, imagínense esos niños que van viviendo y creciendo, y tampoco el sistema de adopción en nuestro país no es un sistema tan fácil para que puedan ser adoptados los niños. Entonces, bueno, creo que este es un campo muy amplio, ¿no?, que se tiene en la psicología y que no lo hemos sabido explotar, y que tampoco decimos a nuestros estudiantes que vayan. Sí, quizás me hace pensar, ¿no? Hay quienes están más de la parte clínica, que es quizás la más intuitiva y en la que yo también he escuchado que más personas se han vinculado con estos centros, pero también habría que pensar como en diseños de propuestas para estos espacios, ¿no? Creo que una desventaja a quienes están ya trabajando es que no tienen tiempo para pensar en opciones, ¿no? Y quizás desde la academia hay una opción de pensar en un futuro posible, no solo de atendiendo individualmente, sino qué elementos integrales del sistema podrían complementarse, son necesarios, o de buenas prácticas de otros lugares, ¿no? Porque sí, bueno, yo que vengo de Colombia también, allá está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es otro sistema, y también siempre son muy complejas todas las situaciones que se viven con esta población. O sea, no hay nada sencillo, todo es muy complejo, y la burocracia institucional, los sistemas y el desconocimiento, el bajo apoyo, siempre estamos como con base en la escasez y en las problemáticas, y muy pocas veces tenemos un espacio abierto, pero pues es un compromiso también con la ciudadanía, ¿no? Estas jóvenes, estas adolescentes, estas niñas que están ahí, pues son futuros ciudadanos que van a salir, y como tú mencionaste en algunos ejemplos totalmente
desprotegidos, ¿no? Claro. Totalmente desprotegidos, van a ser una gran complicación. Sí. Y se me pasaba, si quieren conocer las ponencias que tuvimos en el coloquio internacional sobre protección infantil, entren a Facebook y así búsquenlo, coloquio internacional sobre protección infantil. Ok, yo voy a ponerlo ahí como los materiales. Ajá, y ahí está todas las conferencias que se llevaron a cabo, toda la parte de lo que estuvimos trabajando, y está la conferencia de Cipina, justamente. Entonces, para que lo chequen y puedan estar viendo todas estas conferencias. También ahí ya están otros seminarios que fuimos poniendo. En ese momento vino Ricardo Antonio Bucio Mujica, que estaba como secretario ejecutivo de Cipina, y él presentó la ponencia La Política Nacional sobre Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, ahí están todas las ya cualquier persona de psicología esté en México, ese es un eje de inicio de información para darse un panorama de cómo está organizado. Y él hizo una presentación de pues cómo inició Cipina, que es también pues todo esto internacional que lleva a México a establecer estos derechos de los niños y las niñas, y después como depende de la presidencia, y después ya pasa, bueno, anteriormente también recordarán que pues el DIF era atendido por la primera dama, ¿no? Y entonces en esta situación de caridad, ¿no? De ser caritativa, etcétera, y eso llevó a muchos malentendidos. El libro está también ahí, que se puede descargar, está en electrónico el libro, entonces bueno, pues también ahí damos hacemos referencia a qué pasa en México con respecto a los sistemas de protección infantil. Listo, y pues bueno, para ir cerrando, ya que tú nos digas ahora también como jefa de la edición que estás a cargo de la formación, ¿tú qué competencias crees que son relevantes que los estudiantes que estén interesados en este sector desarrollen? ¿Cuáles, como bajo la experiencia que tú has desarrollado y el programa que conoces de la formación de los psicólogos, cuáles son como competencias que tú ves que son relevantes para trabajar en ámbitos de la niñez y quizás en todos estos sistemas de protección que se vinculan con una parte pública de organizaciones bastante compleja? Sí, yo no lo diría solamente para la niñez, porque obviamente pues soy psicóloga educativa, pero estando en la división pues tenemos todos los campos de conocimiento. Creo que hay 4 competencias que todo psicólogo debe tener. Evaluación, poder adaptar instrumentos de evaluación que permitan una evaluación diagnóstica continua y final o sumativa con respecto a una determinada situación problemática. Entonces la evaluación es fundamental, ¿no? Y saber evaluar a niños, a padres, a familias, a personas de la comunidad. Entonces la evaluación es fundamental. La intervención, el innovar programas de intervención que permitan, porque hay muchas cosas, cuando los chicos empiezan a hacer la tesis y empiezan a buscar qué hago, por ejemplo, sobre procesos de lectura y escritura, pues hay mucha información. Cómo trabajar en sistemas de protección infantil, pues está en todo el mundo. Pero creo que es esta intervención innovadora, ¿no? Acorde a las características de cada persona o de cada contexto en el que se esté trabajando. Entonces, evaluación, intervención, sería actuar como docente. Creo que también es fundamental, porque luego pensamos que tenemos que hacer las actividades del docente,
ser y actuar como psicólogo, porque pensamos que tenemos que hacer las actividades del docente si estamos en la escuela, o del médico si estamos en la clínica, o del contador si estamos, o del administrador de empresas si estamos en una empresa, no, del pedagogo, etcétera. Entonces tenemos que saber ser y actuar como docente, como psicólogos, perdón. Y la última, pues yo diría la parte de la comunicación, ¿no? Cómo comunicarnos. No es lo mismo comunicarnos con un niño de 3 años a uno de 5, ni es lo mismo comunicarnos con un niño que tiene barreras en el aprendizaje a uno que no hemos identificado. No es lo mismo comunicarnos con un papá, una mamá que no sabe leer y escribir, a un papá que es dueño de una empresa, pero que los niños están teniendo problemas de abandono porque el papá nunca está, o falta de apoyo de la mamá porque no lo puede ayudar en las tareas, no sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, el poder comunicarnos y también comunicar no solamente a las personas que estamos atendiendo, sino también a otras disciplinas y a la sociedad, ¿qué es la psicología? ¿No? Porque entonces seguimos teniendo la idea de que la psicología es esta disciplina que lee la mano, ¿no? Que ve la bola de cristal, o todos estos en investigaciones que realizamos el doctor Julio Espinosa, que en paz descanse, el doctor Gustavo Bacha y yo, de por qué nuestros estudiantes eligen la carrera de psicología. La principal era por problemas personales o familiares que tenían nuestros estudiantes. Entonces venían aquí a solucionarlos, a estudiar para solucionarlos. Y así tenemos muchísimas historias, ¿no? La segunda era por todos estos programas de televisión que ahora se tienen, de que se están peleando estos shows en televisión, están peleando, llega el psicólogo y dice, esto se tiene que hacer, ¿no? O estas series donde el asesino está, nadie sabe quién es, y llega el psicólogo y dice, es fulano de tal, ¿no? Entonces, eso quieren hacer. Y la tercera es porque la parte del cerebro de quienes vienen, nuestros estudiantes de Educación Nacional Preparatoria, principalmente la parte del cerebro tiene un temario en la Escuela Nacional Preparatoria muy extenso. Entonces los atrapa esa parte, ya. No por algo somos por eso somos, mejor dicho, la tercera carrera más solicitada, ¿no? O sea, todas estas situaciones. Entonces creo que el saber comunicar la importancia de la disciplina, de la psicología, a la sociedad, a los niños, a los padres, a los docentes, a los trabajadores de las empresas, a los hospitales, a los 6 campos de conocimiento, a la comunidad. Y bueno, ya lo dijo la doctora Medina Mora cuando cumplimos los 50 años, o sea, mi salud también es mental, ¿no? Entonces, enfatizar que las personas tenemos que ir a atención psicológica, como vamos al dentista, como vamos con el médico, como vamos a que nos revisen, a sacarnos sangre, etcétera. Y es algo que no se tiene. O sea, ¿por qué vas al psicólogo? Porque estás loco, o traes problemas, vete al psicólogo. No, o sea, no es solamente cuando traigo un problema, es que requiero tener una cuestión. Esas serían las 4 competencias: evaluar, intervenir, ser y actuar como psicólogo, y comunicar y observar, ¿no? O sea, creo que es fundamental. Creo que son muy buenas, y bueno, en especial en estos temas que estamos trabajando en esta clase, son ad hoc para todos, ¿no? Porque son personas interesadas en todas las áreas. Y digamos, yo suelo compartir que nunca he hecho terapia como tal, como actividad profesional, pero no por ello estás exento de las problemáticas sociales. Al contrario, puedes trabajar en cualquier organización que esté dedicada a eso. Estaba acordándome de una internacional como Save the Children, por ejemplo, que internacionalmente también ha sido como un complemento en los países, la UNESCO, que tiene muchos programas, UNICEF, todas estas organizaciones internacionales que impulsan también estos sistemas al interior y que son parte de las iniciativas. Entonces,
creo que queda súper bien. Pues esto es lo que yo tenía preparado. No sé si quieres complementar con algo final, algo que No, pues que en realidad quisieras yo creo decir. que desde lo más cercano se puede intervenir con estas situaciones de niñez, con niños y adolescentes, desde las escuelas, desde casa. Todos tenemos un vecino que es niño, todos tenemos un sobrino, un primo que es pequeño, y tenemos que empezar a cambiar esta visión de quiénes son los niños y las niñas en nuestro país, ¿no? Nuestro contexto es un contexto de cállate, siéntate, ponte el suéter, quítate el suéter, saluda, ¿no? Hay fiestas y los niños están en la mesa de los niños y los adultos en la mesa de los niños, no te metas, es una conversación de adultos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar esta percepción de quiénes son los niños en nuestra sociedad, quiénes son los niños, las niñas, los adolescentes en nuestra sociedad, porque entonces eso permitirá que nuestro país, que nuestro mundo pues sea cada vez mejor, tenga mejores personas. Y son niños maltratados, agredidos, no escuchados, no tomados en cuenta, pues son las personas que serán los adultos. Sí. Y es población que ha sido vulnerada y va a seguir Sí, con ¿no? Y hay difíciles mucho, en condiciones. nuestro contexto hay mucha de esa idea, ¿no? De, quítate el suéter, está haciendo calor, ponte el suéter, ¿no? Te me vas a enfermar. Saluda, saluda, ¿no? No lo conozco, no, saluda, ¿no? Dale beso. O en las reuniones, los niños allá, los adultos acá. Entonces eso tiene que empezar a cambiar, ¿no? Tiene que empezar a cambiar esa percepción y ese sentir y ese acercamiento, acompañamiento con niñas, niños y adolescentes, porque de lo contrario, pues nuestro país cada vez será, y nuestro mundo, pues será el resultado de lo que estamos haciendo con ellos. Sí, digamos que uno podría rastrear una sociedad por la cantidad de niños que estén dentro de estos sistemas, ¿no? Que está pasando y las problemáticas que estén pasando, te daría un pulso de cómo están las problemáticas sociales ahí dentro. Sí, pero bueno, esperemos que más personas de psicología se interesen y estén, pues muchísimas gracias por esta entrevista y por aquí terminar.